Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo 15º durante el año y la palabra de Dios nos pone ante la profecía y el apostolado. ¿Se acuerdan que siempre la primera lectura de la misa de los domingos va en directa relación con el Evangelio y habitualmente la segunda lectura tiene un tema propio que a veces puede llegar a ser una concretización de esa palabra que estamos meditando entre la lectura del Antiguo Testamento y el Evangelio, que significa también la realidad de que la antigua alianza prepara la nueva y la nueva alianza la realiza. Es decir, hay una sintonía. Toda la Biblia es revelación de Dios. A veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay pasajes un poco duros que uno a veces tiene la tentación, como no hay una explicación fácil para eso, de silenciarlos o dejarlos a un costado. Y sin embargo, también eso es palabra de Dios, porque Dios se ha manifestado en la realidad de nuestra existencia humana, inclusive también con el pecado. La lectura que hemos leído al principio contrasta con la segunda porque es muy breve. Hemos leído la lectura de la profecía de Amós, uno de los profetas menores. Amós es uno de los más antiguos profetas. Podemos situar su ministerio entre los años 763 y 750 y algo de antes de Cristo. O sea que mucho tiempo antes de Cristo predicaba este profeta y tiene las características propias de todo verdadero profeta. Es decir, él no se nombra profeta, él no se elige, no es una acción de él, no es una ocurrencia de él. Y entonces, en ese momento, estaba dividido Israel en el reino del norte, con Israel, y en el reino del sur, con Judá. Él pertenecía al reino del sur, y entonces va a Betel y le dice el sacerdote que se vaya, porque como auténtico profeta no está profetizando cosas simpáticas, sino que está pidiendo al pueblo que equivocó el camino, que por favor retome el camino, que vuelva a Dios, y eso a veces cuando uno tiene que rectificar, cuando uno tiene que corregir, no significa una buena noticia. Entonces Amasías dice, déjate de molestar acá, ¿por qué no te vas a Judá, a tu país, y nos dejás a nosotros tranquilos? Y Amós responde a Amasías, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy cultivador de sicómoros y pastor. Es una constante. Dios se complace en elegir personas que a veces no son muy técnicas, porque a David le dice lo mismo, cuando David un poco estaba medio descarriado, porque Dios respeta siempre la libertad también de los que llama, le dice lo mismo que Amós se dice de sí. Dios le dice a David, ahora sos rey, pero acordate que te saqué de detrás del rebaño. Y acá Amós dice que él estaba también, era pastor, estaba atrás del rebaño y Dios le dice, ve a profetizar a mi pueblo Israel. Estaba en el sur, lo manda Israel al norte. ¿Qué puede hacer Amós? Tiene que obedecer. Esa es la característica de un profeta. El profeta no se manda a sí mismo, sino que el profeta es enviado. Y por eso en el Evangelio nosotros vemos a Jesús que manda a los 12, a los apóstoles, y los envía de dos en dos en esa primera misión que hacen en la propia tierra, también en toda la Judea y en toda la Galilea. Y Jesús los envía porque apóstol quiere decir enviado, quiere decir mensajero. Nosotros también por el bautismo somos apóstoles y mensajeros. Y como les envía también con su propio mensaje y con su propia autoridad, tienen que llevar lo mínimo, no tienen que confiar en las destrezas. A veces en las parroquias, en las diócesis, se hacen como proyectos pastorales, lo cual está muy bien porque tenemos a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no es cierto? Confiamos en la acción de Dios, pero nosotros tenemos que poner lo nuestro. Pero todo no se resuelve en estrategia. Porque la palabra de Dios no es una ideología, la palabra de Dios no es una ONG, una sociedad de fomento, un club. Puede llegar a tener alguna característica de cualquier sociedad humana, pero la Iglesia como tal es una relación viva con Jesús. Entonces el enviado tiene que testimoniar eso a pesar del efecto que produzca.
¿Qué le pasa a Mos? El sacerdote lo corre del templo, lo echa. ¿Y qué le pasa a los apóstoles? No todos no son recibidos siempre de la misma manera. A veces les cierran las puertas. Y entonces no hay que tener problema porque no es una misión mía, es una misión de Dios. Entonces Jesús les da consejos sabios. No confíen en las cosas materiales, solamente lleven bastón porque tienen que patear, tienen que caminar. Y después dice Jesús, ni provisiones, ni pan, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Y les dice que no vayan de turismo, que permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Y después, si no los reciben y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces, acuérdense que el hebreo, el arameo que hablaba Jesús, no tenía la forma de nosotros un lenguaje abstracto. Y entonces, concretamente, esto significa que los discípulos, una vez que predicaron en ese lugar y los rechazaron, ni siquiera se quieren llevar el polvo, porque estaban en territorio de ellos. Cuando estaban en territorio pagano, sacarse el polvo de los pies, además de lo higiénico que eso significa, tenía el símbolo de no traer nada contaminado a la Tierra Santa. En este caso, como están en territorio propio, no había peligro de contaminación, pero quiere decir un signo de desprendimiento, porque así como los apóstoles no van por cuenta propia, no quieren llevarse nada, ni siquiera la tierra donde pisaron para trabajar. Porque, en definitiva, en la otra versión que leímos durante la semana de Mateo, esta es la de Marcos, Jesús dice, cuando entren en una casa, digan la paz. Si esa casa no la quiere, esa paz volverá a ustedes, porque en el reino de Dios nada se pierde. Acuérdense cuando Jesús multiplica los panes y luego manda a los discípulos a que los recojan en canasta. Dice, recojan las sobras, porque es necesario que nada se pierda. Nada se pierde en el reino de Dios. Nosotros tenemos que confiar, no tenemos que privatizar la fe, no tenemos que evaluar nuestra predicación o la necesidad con la cual tenemos que predicar. Acuérdense San Pablo, ay de mí si no predicar el Evangelio. Esa necesidad de predicación no tiene un correlato inmediato en el éxito, entre comillas. El Papa Benedicto dice, comentando este Evangelio, creo que en el 2012, decía que el éxito se lo tenemos que dejar a Dios. El que mide el éxito es Dios. Nosotros simplemente somos enviados y tenemos que poner nuestro granito de arena en esta misión universal de salvación que nos ofrece Jesús. Vamos a pedir entonces al Señor la gracia de nosotros también ser apóstoles, llevar el Evangelio, ser misioneros. ¿Cuándo? En todo momento. La misa es una misión. En latín, pueden ir en paz, se dice ite missa est. Ite es el gerundio. Nosotros en castellano no usamos así la frase, entonces lo traducimos pueden ir en paz o vayan en paz, etcétera, ¿no es cierto? Pero literalmente ite quiere decir yendo. El gerundio indica acción contemporánea con el verbo. Hay oraciones que las tenemos que construir bien porque si no se entienden mal. Por ejemplo, llegó vistiendo. Llegó quiere decir que está llegando y vistiendo es una acción contemporánea. O sea que la persona venía desnuda y cuando llegó se estaba terminando de vestir. Eso quiere decir el gerundio. Si uno quiere decir que ya llegó vestida y quiere usar el gerundio, en castellano, aunque nosotros habitualmente no lo usamos, hay que poner en. Llegó en vistiendo y hizo tal cosa, por ejemplo. Pero digo, qué es lindo la idea del gerundio. Alguno después en el canal que tengo de YouTube me pone, y a mí me da mucha gracia esto, que me pone que soy un cura de escritorio. Y bueno, ojalá fuera de escritorio. Si fuera de arriba del escritorio lo rompo porque soy muy pesado, pero si estoy y aprovecho el tiempo en otra cosa está bueno. Pero quiero decir, es lindo la idea del gerundio porque es una acción contemporánea con el verbo. Cuando yo termino la misa, dice yendo, la misa es. Jesús me dice yendo, evangelizar. Mientras hacemos las otras cosas, evangelizamos. Mientras duermo, evangelizo, acción contemporánea con el verbo. Mientras como, evangelizo. Mientras paseo, evangelizo. Mientras trabajo, evangelizo. Si mi vida de verdad es un encuentro con Dios,
si la religión no simplemente es algo teórico o algo de superstición, todas las acciones que nosotros hacemos tienen una acción contemporánea con este mandato del Señor que, como a los apóstoles, nos envía a predicar la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesús está en medio de nosotros, que se encarnó, que lo podemos encontrar en la realidad de nuestra vida. Nos encomendamos a la Virgen, a la Madre de Dios, le pedimos también a Santa Inés oración y rezamos los unos por los otros, además de por todas nuestras intenciones, nuestras necesidades, para que seamos de verdad también nosotros enviados, apóstoles, y en cada acción de nuestra vida podamos también realizar el mandato del Señor de anunciar el Evangelio. Que así sea.